Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Mateo, sígueme. El texto a meditar lo encontramos en Lucas 5 versos 27 y 28 que dicen: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido, y los cobradores de impuestos, cometiendo extorsiones por su propia cuenta, se enriquecían a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como traidor a la honra de su nación. Se le despreciaba como apóstata, se le clasificaba con los más viles de la sociedad. A esta clase pertenecía Leví Mateo, quien, después de los 4 discípulos de Genezaret, fue el siguiente en ser llamado al servicio del Mesías. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero el Mesías vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. En la medida en que el convincente Maestro divino le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda al Supremo Salvador. Pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Sentado en su garita de peaje un día, el publicano vio al Salvador que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir: Sígueme, Mateo. Dejadas todas las cosas, levantóse y le siguió. No vaciló ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba estar con el Mesías, el Hijo de Dios, poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra. A Mateo en su riqueza y a Andrés y Pedro en su pobreza llegó la misma prueba y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, el Mesías pidió a sus discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con el Mesías. El llamamiento de Mateo al discipulado excitó gran indignación. Que un maestro religioso erigiese a un publicano como uno de sus acompañantes inmediatos era una ofensa contra las costumbres religiosas, sociales y nacionales. En su agradecida humildad, Mateo deseaba mostrar su aprecio por el honor que se le había concedido. Y reuniendo a los que habían sido sus asociados en los negocios, en el placer y en el pecado, hizo una gran fiesta para el Salvador. Si el Mesías lo llamaba, a pesar de ser tan pecador e indigno, seguramente aceptaría a sus anteriores compañeros quienes, según pensaba Mateo, eran mucho más merecedores que él. Mateo tenía un gran anhelo de que ellos compartiesen los beneficios de la misericordia y gracia del Mesías. Deseaba que ellos supiesen que el Salvador no despreciaba ni odiaba a los publicanos y pecadores. Quería que ellos conocieran al Mesías como el bendito Salvador. El Mesías nunca rehusaba una invitación a tales fiestas. El objeto que estaba siempre delante de él era sembrar en el corazón de sus oyentes las semillas de la verdad y mediante su conversación persuasiva atraer los corazones así. En cada uno de sus actos el Mesías tenía un propósito y la lección que dio en esta ocasión fue oportuna y apropiada. Mediante ese acto declaraba que aún los publicanos y pecadores no estaban excluidos de su presencia. Los fariseos vieron al Mesías visitando a los publicanos y pecadores y comiendo con ellos. Esos hombres que pretendían ser justos, que no sentían necesidad de ayuda,
no podían apreciar la obra del Mesías. Se colocaban donde no podían aceptar la salvación que había venido a traer. Ellos no acudían a él para poder tener vida. Los pobres publicanos y pecadores sentían su necesidad y aceptaban la instrucción y la ayuda que sabían que el Mesías podía darles. Para Mateo mismo, el ejemplo del Mesías en el banquete fue una constante lección. El publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados, y en su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas del Maestro. Somos llamados a consagrar nuestras vidas más a plenitud, en gratitud a nuestro amado Redentor y Salvador. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.